Claro que sí, compañeritas lindas, en efecto. Oigan, la pubertad, una etapa que pues en realidad todos los seres humanos la pasamos, pero la pubertad femenina tiene ciertas características que pueden llegar a serla, híjole, más complicado, con una maraña de cosas, etapas, elementos, en fin. Y ahora, en esta época, la pubertad femenina se refleja muy distinto a hace algunos años. ¿De qué se trata todo esto? Pues hemos invitado al doctor Víctor Marín, que usted ya lo conoce bastante bien, para que nos platique acerca de esto, la pubertad femenina. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, René, buenos días, Leslie. Vamos a platicar, amigas, amigos, vamos a platicar también aquí con Jackie. Usted tiene una niña seguramente por ahí en casa, una sobrina, una ahijada, la hija de una amiga. Esto es muy importante para que usted lo sepa y lo tenga claro. La pubertad es una etapa, no es un día, no es una semana, es una etapa que puede durar fácilmente 2, 4, 6 años, en la cual básicamente lo que sucede es que una niña se convierte en mujer. Sí, una niña que no tenía ningún otro cambio, ningún otro dato de madurez, rápidamente empieza a cambiar, empieza a evolucionar y en muy pocos años no solamente hay desarrollo de los pechos, no solamente hay desarrollo de vello, no solamente empieza a menstruar, sino que es capaz de embarazarse, ya es capaz de tener fertilidad. Entonces esto es una etapa muy importante en la que usted, amiga, amigo, debe estar muy cerca de su niña, debe estar muy al pendiente de todos los aspectos que vamos a platicar en este momento y sobre todo darle a esa niña toda la confianza para que platique con usted, para que le comente todas sus dudas, inquietudes, temores, también puede haber temores en esta etapa, para que ella pase este momento de la mejor manera posible. Oiga, doctor, eso es muy interesante, ya que, por ejemplo, a mí no me tocó que mi mamá me explicara todo ese paso de la pubertad y me lo explicaron de repente otras personas o las amigas, entonces te lo explican mal, no como deben de ser. Entonces, si hablen con sus hijos, eso es muy importante, porque a muchas personas no nos tocó y si luego te malinforman. Sí, de acuerdo. La pubertad inicia en términos generales alrededor de los 10 años con el crecimiento, con el desarrollo de las mamas, con un botoncito, un tumorcito, una bolita ahí que se empieza a sentir. A veces la niña puede tener sensibilidad, a veces un poquito de dolor, eso puede ser normal. Ahí es el primer dato de que ya está iniciando la pubertad. Esto puede ser, les decía, a los 10 años, pero puede ser desde los 8 años de edad hasta los 12. Hay variaciones. Después de esto, unos meses después, 6 meses después más o menos, empieza a aparecer un vello muy finito, un vello muy delgadito que puede empezar tanto en las axilas como en el pubis. Y después de esto, un tiempo después, generalmente el proceso lleva 2 años, va a empezar el primer periodo menstrual. Básicamente esos serían los cambios más esenciales. El crecimiento de los pechos se llama telarca, el crecimiento del vello, pubarca y la primera menstruación menarca o menarquia. Sí. Son los 3 principales eventos, pero no es lo único, Esto también va de la mano de un crecimiento, de un desarrollo en estatura, en un crecimiento en masa muscular. Esto es muy importante en cuanto al hueso. Alrededor del 40% de la masa ósea se va a generar, se va a desarrollar en esta etapa. Entonces hay muchas recomendaciones, si les parece vamos a empezar por lo más general, lo más obvio: buena alimentación, buen sueño, actividad física y mucha información, mucha cercanía para disminuir en todo lo posible el estrés, porque sí, para muchas niñas es estrés, son muchos cambios en muy poco tiempo. Y también estar al pendiente, yo supongo, quiero suponer que todas estas niñas están yendo al pediatra. Entonces usted que ya tiene una niña de 8 años, no se espere, pregúntele al pediatra qué podemos esperar, cuándo, cómo, dónde, que la revise, no le tiene que poner, no la tiene que desvestir en términos generales, pero sí checar si está ya creciendo el pecho, es el primer dato, insisto, y usted que la tiene ahí a la niña, bueno, pues en el momento de bañarla, de cambiarla, de ayudarle a vestirse, en ese momento pues también checar si hay algún cambio, porque puede aparecer la pubertad antes de tiempo y también se puede retrasar, que son situaciones anormales. ¿Las han vivido, conocen de esto, las han escuchado, no? Sí. Supongo. Sí. Entonces,
no es solamente que le crezca el pecho antes de tiempo o que menstrue antes de tiempo. Esto tiene cambios muy importantes que pueden marcar la adolescencia también. La adolescencia, además de los cambios físicos y hormonales de la pubertad, también se refiere a cambios emocionales, psicológicos y sociales. Entonces, imagínese una niña que tenga, no sé, 7 años, 6 años, que pudiera ya empezar con desarrollo de sus pechos, pues se va a sentir incómoda, todavía anda jugando a las muñequitas, a los muñequitos, y con el desarrollo mamario puede ser incluso motivo de comentarios, de burlas en la escuela. Entonces es una situación muy importante desde el punto de vista psicológico y emocional, pero también desde el punto de vista de salud. Una niña que empieza a menstruar antes de tiempo, pues tiene la posibilidad de embarazarse antes de tiempo. Desgraciadamente puede ser víctima de agresiones y de abuso, y también a largo plazo esta pubertad antes de tiempo, pubertad precoz, cuando empiezan a menstruar antes de tiempo, 10 años, antes de los 10 años, empieza su desarrollo puberal antes de los 8 años. Esto puede provocar a largo plazo que la mujer tenga más tendencia a la obesidad, más tendencia a enfermedades metabólicas, más tendencia a enfermedades cardíacas, incluso a enfermedades como diabetes, a muerte prematura, temprana. Entonces, no es solamente el hecho de que se vea diferente o que haya empezado antes. Por supuesto que la herencia importa, e importa mucho. ¿A qué edad empezó su primer periodo menstrual tu mamá, tu tía, tu hermana? Eso influye mucho. Y actualmente uno de los factores que más está adelantando esta primera menstruación, este desarrollo puberal, es la obesidad. La obesidad es un factor muy importante porque esa grasa corporal, esa grasita que se acumula en el abdomen, genera hormonas que van a favorecer la aparición de la primera menstruación. También puede ser el desarrollo temprano porque hay mejor salud, si es cierto. En los últimos 50 años se ha adelantado de alguna manera la pubertad y la primera menstruación. Puede ser por mejor alimentación, por mejor salud, por mejor actividad física, por mejores cuidados en general, pero también puede influir la contaminación, e incluso hay personas, investigadores, que mencionan que los estímulos luminosos de la televisión, del cine, de las pantallas puede influir en esto. Doctor, Dígame. ¿cómo podemos diferenciar una pubertad normal, o sea, los rasgos normales, y qué señales de alerta de decir, oh, mi hija le está pasando esto o esto, necesito llevarla al ginecólogo o al pediatra? Sí, de primera instancia, el desarrollo inicial de la mama, ese botoncito mamario, esa bolita que empieza a crecer, debería ser no antes de los 8 años y no después de los 12 años. Si la niña empieza con este desarrollo del pecho antes de los 8 años o llegan los 13 años de edad y no ha tenido desarrollo, eso debe llamar muchísimo la atención. La menstruación, si ya son apenas 8 años y ya está menstruando, o ya llegó a 15 años y no ha menstruado, eso no se considera normal. Pero mira, yo te diría, Leslie, que más allá de estos detalles, de estas fechas, que son importantes, por supuesto, sobre todo para el médico, para usted, amiga, pues es llevar a su niña al pediatra para evaluación de crecimiento y desarrollo, y hablar con él, y que sea él quien la valore con más detalle, con todo el conocimiento médico que tiene. Pero si no la llevamos al pediatra, si no estamos al pendiente de estas situaciones, pues se nos va a pasar. Sí, sin esperar a que llegue una situación de emergencia, Exacto. ¿no? Luego para revisión. Exacto. Pues yo supongo que la lleva a la vacuna, que la lleva a que le chequen la estatura, el peso. Hay que estar checando qué tanto crece. Cuando se retrasa la menstruación, cuando se retrasa el desarrollo puberal, también esto nos puede hablar de enfermedades importantes, algunas enfermedades genéticas, problemas de cromosomas, enfermedades metabólicas, enfermedades serias que pueden afectar hipotálamo, hipófisis, ovario, suprarrenal. Entonces, todo esto lleva una parte de salud general muy importante. Doctor, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Es que en realidad yo creo que la gente debe tener muchísimas preguntas. A veces creemos que no es importante prestar atención a este momento de la vida, pero es realmente importante. Así que si usted tiene dudas, márquenos o mándenos, mejor dicho, un mensaje al 55 21 13 15 49, porque el doctor
se queda con nosotros hasta después Nos del quedamos corte. otro Nos momento, quedamos, claro que sí, entonces con vamos a todo una gusto. pausa y regresamos. Ahí está. Así es, ya estamos de regreso con este tema que a todas las mamis nos debe ocupar, porque quizás antes no se platicaba mucho, pero cuando una niña no tiene la información sobre qué es lo que pasa en la pubertad, pues pasa por muchos sustos. Así que para eso tenemos a nuestro experto, continuamos con él, el doctor Víctor Marín, que nos está ayudando, ilustrando, conversando de qué es lo que debemos saber para ayudar a nuestras chiquitas en esa etapa. Gracias, Leslie. Mira, en términos generales, la pubertad va a empezar en niñas de cuarto, quinto año de primaria, cuarto, quinto año. Hay un dato que no hemos comentado y que puede orientarnos de que esta situación, esta etapa de cambios de una niña a una mujer, a una adolescente, que prácticamente en unos pocos años ya se convierte en una mujer, es algo que es muy notorio, el cambio del aroma. La niña de repente ya no huele a bebé, la niña empieza a oler distinto. desodorantito. Sí, este momento en el que empieza a oler diferente, que fue a hacer ejercicio y que dices, ay, ay, Huele ay. a león. ¿Cómo? Huele a león, acá en México dicen, ¿cómo? Le chilla la ardilla. Le chilla la Este ardilla. momento en que empieza a usar desodorante, ese es otro buen momento para darse cuenta de que estos Oye, cambios ya Doc, iniciaron. Pero a ver, para los que tienen una niña, cuando esta niña ya empieza a mostrar todos los signos que nos dijiste, ¿es momento de dejar de llevarla al pediatra y comenzar a llevarla al ginecólogo? Buen punto. Mira, en términos generales, no, en términos generales, el pediatra debe estar capacitado para observar, vigilar, atender, apoyar toda esta etapa de crecimiento y desarrollo durante la pubertad. En general, dejamos al endocrinólogo pediatra o ginecólogo pediatra o ginecólogo solamente para casos en los cuales algo no está funcionando bien, cuando se está adelantando el crecimiento de los pechos, cuando se adelantó la primera menstruación o cuando se retrasaron estos cambios. En general así es, pero mire, tal vez usted se sienta más a gusto, usted amiga se sienta más a gusto, con más confianza con su ginecólogo y desea llevar a la niña ahí, pues también es una buena opción. Insisto, no la vamos a revisar, no le vamos a decir quítese la ropa y póngase una bata. No, es más bien información, orientación y educación en salud, en pubertad. Platicarle, explicarle, disminuir la tensión, disminuir el estrés, abolir totalmente, evitar cualquier tipo de miedo que la niña pueda tener y que una vez que sepa lo que va a pasar, pues esté mejor preparada, tenga menos temores y los pueda enfrentar de la mejor manera posible. Doctor, aquí ya tenemos unas Una pregunta, preguntas. doctor. Ya tenemos unas preguntas Dígame. del público que nos llegaron. Aquí está Maite de Sinaloa que dice, ¿qué se considera pubertad precoz y cuáles son sus señales iniciales? Bien, inicialmente si la niña, el crecimiento de este botón mamario, de esta bolita ahí en los senos, inicia antes de los 8 años, eso debería de llamarnos la atención como pubertad precoz. Y si la primera menstruación ocurre antes de los 10 años, también básicamente serían los dos principales factores y los dos principales eventos que marcan pubertad precoz: el inicio del crecimiento de los pechos antes de los 8 y el inicio de la primera menstruación antes de los 10. A ver, Lore nos dice, ¿qué signos pueden indicar un desarrollo puberal demasiado lento o tardío? Y a eso le agregaría, doctor, ¿es cierto que cuando te viene la regla ya no creces en altura? Muy buen punto. Mira, en cuanto a la pubertad retrasada o retardada o tardía, generalmente sucede pues al revés, cuando la mujer ya llegó, la niña llegó a los 12, 13 años y no hay ningún desarrollo mamario, 12, 13 años no hay nada de desarrollo mamario, o 15 años y no ha menstruado aún, no ha tenido su primer periodo, eso debe alertarnos a que las cosas no están bien. Vuelvo, si esperábamos que creciera el pecho desde los 8 años, pues no tenemos que esperarnos a los 12. Si a los 9, a los 10 no vemos ningún desarrollo, hay que platicar con su pediatra, que probablemente lo envíe a el endocrinólogo pediatra, ginecólogo pediatra o ginecólogo de adultas. Y en cuanto a la altura, esto es muy importante. Uno de los primeros datos de la pubertad que acompaña estos cambios hormonales y físicos es
el aumento en la estatura. Están creciendo muy rápido, 3, 4, 5, 7 centímetros por año, dependiendo obviamente de la herencia, de factores genéticos, del estado general de salud, de la alimentación, del ejercicio, del sueño. Bueno, una vez que la mujer empieza a menstruar, el crecimiento, la velocidad de crecimiento disminuye muy notoriamente y puede ser que solamente crezcan 1 centímetro por año por 2 o 3 años más. O sea, para fines prácticos empieza la menstruación y para fines prácticos para muchas niñas significa que hasta ahí llegó su estatura. Entonces, si es de manera prematura y la niña tenía 1,50, 1,45, 1,40 de estatura, pues van a ser niñas que van a quedarse con una estatura baja. ¿Pueden tomar hormonas de crecimiento o algo? Ya no va a funcionar, es muy buena pregunta también. El hecho es de que una vez que estas hormonas relacionadas con la menstruación se liberan, no es la menstruación, no es la sangre, son los estrógenos que se están produciendo ya en niveles altos, que hacen que una zona del hueso, donde el hueso crece, haz de cuenta que el hueso se va estirando de esa zona, que es un cartílago, una zona blandita, esa zona se calcifica, se cierra y ya no hay forma de que crezca el hueso. Oye, Elena Gutiérrez de San Luis Potosí, manda felicitar al doctor, Muchas que gracias. bien explica todas las cuestiones médicas y pregunta, ¿qué factores médicos o endocrinos pueden causar alteraciones en el ritmo de la pubertad? Muy bien, mira, lo que estamos viendo actualmente como una causa frecuente de que se inicie la pubertad tempranamente es la obesidad, la grasa corporal, la grasita que está en el abdomen, genera una serie de sustancias, de hormonas que pueden alterar y alteran, de hecho, en muchos casos, esa aparición temprana del crecimiento de los pechos, de la aparición de vello y de la primera menstruación. Por otro lado, cuando tenemos una alteración de una pubertad tardía o retrasada, generalmente va más que la parte hormonal, que sí, obviamente está afectada, pero más allá de eso suele haber un problema de fondo más serio que puede ser grave. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama síndrome de Turner, donde la niña solamente tiene 45 cromosomas en vez de 46, le falta un cromosoma sexual, un cromosoma X, y entonces esa niña se va a quedar cortita de estatura, tiene un cuello ancho, es muy delgadita y suele no tener desarrollo sexual. Entonces son niñas que se quedan niñas todo el tiempo y no se va a poder embarazar, no va a tener la oportunidad de fertilidad. Y así de esa manera hay otras alteraciones cromosómicas, genéticas, hereditarias que pueden retrasarlo. También pueden ser problemas sí hormonales a nivel del hipotálamo, hipófisis, que son 2 glandulitas chiquititas que están dentro del cerebro. Puede ser la tiroides, a veces el problema es que la tiroides no se desarrolló bien, hay hipotiroidismo, o es la suprarrenal la que no está funcionando bien, o son los ovarios que no tienen la capacidad de iniciar su desarrollo en ese momento. Bueno, a ver, acá tenemos Norma que nos escribe de Saltillo, saludos para allá, y dice, ¿cómo se diferencia una variación normal en el desarrollo de una condición que requiere evaluación médica? ¿Una qué, perdón? ¿Cómo se diferencia una variación normal en el desarrollo de una condición que requiere evaluación médica? Bien, esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Obviamente todas las niñas son diferentes, las mujeres son diferentes, todos los seres humanos somos distintos. Entonces, no se preocupe. Usted ha visto que en la fila ahí donde se forman su niña en la escuela, pues siempre hay uno más alto y uno más chaparrito y una niña grande. Señal y una de celular, así nos veíamos en la escuela. Así es. Entonces, así del mismo modo va a haber niñas que empiecen a los 10, a los 9 años inclusive, con que ya les empezó a crecer un poquito, no se les va a notar, pero a los 11, 12 años ya va a notar que las niñas ya usan su corpiño, que ya se les notan sus boobies. Bueno, pues su niña debe ir de manera similar. No se trata de estar comparando, de que mira aquella niña cómo está, no, que usted lo observe como parámetro y diga, oiga,
ya todas las niñas ya las veo como que ya les crecieron sus boobies y a mi niña todavía no, pues ese es un buen dato. O que pregúntele a las mamás, oye, tu niña ya empezó a menstruar, ya le salió vello, porque la mía todavía no. Si tiene esa confianza con las mamás, de preguntarlos, porque las mamás se quedan ahí luego platicando, dejan a la niña y se quedan un ratito así, Son parientes comunicación tuyos, social. Entonces, ese es un buen parámetro. E insisto, pues el pediatra, platíquelo con el pediatra. Entonces, el pediatra podrá valorar de manera integral, mire, esta niña es alta, es más chaparrita, es más flaquita, es más gordita, está enferma, está sana. Todos esos parámetros nos sirven para determinar si es una variación normal o estamos cayendo ya en alguna enfermedad, algún trastorno. Doctor, nosotras las mujeres tenemos como diferentes patologías, que si ovario poliquístico, que si ovario infantil, que si quistes y demás, miomas. ¿Eso se presenta desde la pubertad o es conforme ya vamos siendo más grandes? ¿Cuándo es que empiezan estos problemas? Bien, mira, es muy difícil que una niña que no ha empezado a menstruar tenga miomas, sería extraordinariamente raro. Y para establecer el diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de ovarios poliquísticos, las normas dicen que debe pasar 8 años de vida menstrual antes de considerar ese diagnóstico. Pero también hay que tener en cuenta que los primeros 2 años, hasta los primeros 2 años de menstruación, desde la menarca, los siguientes 2 años, la niña puede tener trastornos menstruales, irregularidades que debemos considerar normal. Esto quiere decir, no va a menstruar cada 28, cada 30 días. Puede ser que una ocasión sea más escaso, otra ocasión un poquito más abundante, pero si los trastornos son importantes, por ejemplo, que deje de menstruar 3 meses, hay que visitar al pediatra, al ginecólogo pediatra, endocrinólogo pediatra. Son los especialistas que vemos estos Pues padecimientos. muchísimas gracias, doctor, por estar aquí siempre, doctor Víctor Marín, y qué gran tema que nos trajo el día de hoy. Y pues bueno, nosotros pues vamos ahí a esos oficios que están a punto de desaparecer.